esa sensación agradable de tomar una gaseosa y sentirla agradable, porque la gaseosa empieza a convertir en mi boca. Por eso hay gente que se tiene que tomar agua gasificada, que tomar agua sin gas. ¿Qué dice ahí? Por la solubilidad de media gente, ¿sí? ¿Qué dice? La solubilidad es la medida o la capacidad de disolverse de un soluble. Entonces estoy hablando de un soluble solvente, ¿sí? Llevado a la zoología. ¿Cuál vendría a ser el solvente? El plasma también. ¿Cuál vendría a ser el sólido? El nitrógeno. No me causa problema el CO2 ni me causa problema el oxígeno. Porque el oxígeno está ligado a la hemoglobina. El oxígeno no está viajando solo. Y si está viajando solo es muy pequeña cantidad, pues rápidamente se hace la sal. Y rápidamente desaparece porque hay alguien la va a convertir en CO2. Entonces, por ejemplo, con el nitrógeno, porque el nitrógeno no se consume, tampoco lo produce. Imagínense, ¿sí? ¿Cuánto es la presión hemodinámica? En este momento 160, ¿verdad? ¿Ahí cuánto es la presión del nitrógeno? Algo de 500, ¿verdad? No por ahí, en la atmósfera. Y del oxígeno creo que es 160. Entonces, imagínate que me hayan sumergido 10 metros en el agua. ¿Cuánto es la presión atmosférica? 2. ¿Cuál será la presión del nitrógeno? El doble, se ha vuelto el doble. Y si tengo más presión, ¿qué se ha vuelto el nitrógeno? Más doble. Y si me meto a 30, mucho más presión, mucho más solubilidad, mucho más nitrógeno tengo aquí, más muscular. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, cuando salgo bruscamente, la presión que hace empieza a disminuir. ¿Qué hace? Se hace menos soluble, está empezando a crear burbujas. Y eso es lo que crea el paciente. Vamos a ver. La solubilidad es la medida de la capacidad de disolverse de un soluto en un solvente. Y el nitrógeno es el plasma sanguíneo o la masa muscular, el agua que tenemos. ¿Sí? Dice, depende de la naturaleza del soluble y del disolvente, así como de la temperatura y de la presión. La capacidad de disolverse de la sustancia depende de la presión y de la temperatura. Pues tomar en consideración. Una botella de champán antes de abrir la noche. ¿La idea de qué? De ser más joven. Por ejemplo, el oxígeno presenta menor, fíjate, el oxígeno presenta menor solubilidad en la sangre que el anhídrido carbono. Por el contrario, este es más liposoluble. Poca la cantidad de CO2. Aquí un poquito. Frente a la presión. A mayor presión, menor volumen. Y además que le añade mayor solubilidad. Lo pasamos. La solubilidad disminuye al aumentar la temperatura. Entonces tengo dos ideas. La solubilidad depende de la presión y depende de la temperatura. Y el tercer factor estaría determinado por qué? Por la propia solubilidad del soluto y las propiedades del solvente. Ahí está el dibujito para no olvidar el número de mi vida. Una indicación importante en la ley de Henry son las precauciones que debe tomar un buzo al volver a la superficie, puesto que si realizaran una inmersión o una salida demasiado rápida, las presiones parciales de los diferentes gases en su sangre van a disminuir lo que estoy saliendo. ¿Sí? Las presiones parciales empiezan a disminuir. ¿Estamos de acuerdo con cuáles? Lo cual reducirá rápidamente la solubilidad. Ya no son tan solubles, crean burbujas que pueden ser letales de la paciente. Aquí está. Aquí está. En el fondo. Está sumergido.
hace, mayor concentración, ¿no es cierto? Pero que cuando va saliendo, fíjate, se dispersa más. Y lo otro que hace, aquí está la burbuja, aquí no había burbuja, puede funcionar nada. Voy saliendo hacia la superficie y aquí empieza a aparecer burbujas de aire. Que afectan más la masa muscular. Puede encontrar de mola gaseosa así. Problemas aparato cardiovascular, respiratorio por las burbujas de nitrógeno. Ahí está la aplicación. Otra aplicación de esta ley explica por qué los refrescos carbonatados, la Coca-Cola por ejemplo, tiene CO2, por eso es bebida carbonatada. Se envasa a presión. O sea, no es que llame la botella y luego eche Coca-Cola y después le pongo su tapita. Eso no es. Eso será el agua que no tiene gas. Otra aplicación de esta explica por qué los refrescos carbonatados se envasan a presión, justamente para hacer solubles ese CO2. Y esto es porque en estas condiciones aumenta la solubilidad del CO2 en ese líquido. Además, deben servirse fríos, puesto que así la solubilidad del gas es mayor. Ya veo por qué uno le gusta cuando toma una gaseosa helada y porque puede ser una bebida gaseosa, pero que está una hora con la bebida. O puede ser una gaseosa que le haya abierto de tapa y no tiene presión, tampoco ya no tiene la misma característica. Se observa que una bebida carbonatada pierde gas a medida que aumenta su temperatura y que una bebida fría presenta burbujas más pequeñas que otra a temperatura ambiente o caliente. Es una ley de física. Ya lo sabemos. Vamos a otro, si no me dejaron entender. Vamos al edema agudo del pulmón. Quiero por decir el edema agudo del pulmón la señorita Infantes. ¿Qué hay sobre el edema agudo del pulmón? Dime lo que haces. ¿Tiene alguna duda? No me da molestar que me llame el doctor. No he entendido eso. No puede explicar. O en clases o en momentos de salud de cosas. Pero que sí me deprime es de que llegue el examen y las notas son malas. En parte me siento ocupado. Después empiezo a analizar y no me gusta el proceso. En mis tiempos podría ser culpa de docente. En mis tiempos no había lo que se tiene en los meses. La información única que teníamos era lo que podíamos haber escrito, lo que el profesor hablaba. Porque eso no había. El profesor venía a clase con una pizarra que era de cemento igual que esta, pintada de negro con su tiza de escribir en blanco. Terminaba de escribir y borraba con su mota. Yo tenía que escribir y borraba. Esa era la única información que teníamos, lo que él escribía y lo que él hablaba. Pues los médicos de mi generación de hace más atrás teníamos la letra horrible, porque quería que escribiera como podías escribir. Porque no podía ser. Como el doctor, ¿qué más? Repito lo que está hablando. Nada, él fue de carretilla, se mandaba nada. Yo tenía los cuatro y decía, ¿sabes qué? Tú escribes los dibujos que se buscan en la pizarra. Tú escribes cuando el profesor suba la voz o baje la voz porque se oye y viene pregunta. Y nosotros vamos a dedicarnos a escribir. Terminaba la clase y de repente no le alcanzó tiempo de escribir un error, decía,
¿qué dijo en ese momento? Entonces empezamos a marchar la casa. Porque daba un vacío aquí, pero lo había copiado esto. Entonces ya empezaba a meter archivos, y después en la casa que tenía que hacer no había computador, tenía que pedir a las máquinas esa Leo, 5 papeles calcados, ya no, creo que ya ni existen, y ahí empezar a copiar fuertes y repartir las cosas para mí. Esa es la información que tenía la luz. El libro tenía que tener mucha capacidad económica para tener, porque eran caros y encima no existían, no había fotocopias. En la biblioteca para 60 alumnos creo que había 2 Gaito, y que lo que más se avanzaba en el Gaito y ya no volvía a ser el Gaito por semestre. Lo sacaba del Gaito y ya no lo devolvía hasta que terminé el curso, aunque me suspendan 3 años en la universidad, pero no me podía dar libros. Ya por lo menos tenía libros geográficos. Por lo otro que nos obligaba a estudiar. Sacabas el libro el viernes y tenías que estudiarlo sábado y domingo, mañana, tarde y noche. Porque ese libro tenía que devolver el 10 días a primera hora. Pero esto ahora me compro el libro y lo dejo su nombre, el libro de 2 días, 3 días, 4 días, ese libro de vuelta. Tenía varias versiones para tener que estudiar. En esos tiempos sí, el alumno dependía mucho del profesor. Ahora no. El profesor puede hablar más, no puede entender, pero tiene los libros de jóvenes, tiene los libros a montones. No entiendo en el Gaito, me voy al Gano, no entiendo en el Gano, me voy a Tres Guerras, en el otro me voy al Fox, en el otro, un montón de libros de escogí, como 20 libros, pero en mi tiempo solamente había el Gaito y el Gano. Ahora veo la literatura y como 20, 25 libros que hay de psicología. No depende mucho del profesor, depende mucho del alumno. ¿Sí? Así que, vuelvo a decir, si tiene alguna duda, pregunten, en el momento oportuno. No me estén preguntando después ya de sucedido los acontecimientos negativos. La gente dice que no ande ahí. Vázquez Miranda, Hotel Teresura, Villanueva, la mía preguntaré más por el de tu nombre. Bueno, tenemos que se van a clasificar dos tipos, radiotécnico y cardiogénico. Ya. El radiotécnico vamos a ver que es también tisular a ese nivel, y el otro que es no radiotécnico, vamos a ver tisular. Ocurre principalmente a nivel de cuando la presión hidrostática aumenta. El norte del radiogénico. Sí. Que es esto cuando ocurre, cuando la presión hidrostática aumenta excesivamente, lo que permite que el líquido que se encuentra a ese nivel vaya hacia lo que es el líquido intersticial y se acumule ese nivel general de El otro, el cardiogénico, que es el cardiogénico que dice, ¿cierto? y el nombre del clínico es cuando sufre un daño a nivel, bueno, un daño capilar, ¿no? Lo que hace que aumente la permeabilidad y genera que la cantidad de proteínas que ingresa y el líquido con la cantidad de proteínas que ingresa en el espacio intersticial se vea incrementado, ¿no? Básicamente en el edema agudo común hay líquido en el intestino, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un líquido y otro? Un líquido tiene proteínas. En el cardiogénico es proteína. No. Ahí es el problema de presión hidrostática. ¿Qué me puede llevar a esa situación? ¿Qué patología me puede llevar a esa situación de edema agudo común cardiogénico? Insuficiencia cardíaca de los izquierdos. Generalmente. Eso no tiene que estar ahí que tenemos capilar, uno normal, ¿sí? Aquí te da el capilar, aquí te da el floro y aquí te da la menor
no cardiogénico, ahí no hay problema de presión, ahí hay problema de membrana neurocapilar. Por eso aquí no hay salida de proteínas y aquí por haber daño de la membrana sí hay salida de proteínas. Ahora, cuando no voy a esta parte, solamente nos quedamos en básicas en esta parte, porque cuando vaya a clínica me van a enseñar todo lo que está aquí. Y para poder explicar esto tengo que saber los protocolos. Pues cuando van a clínica, de clínica nos maltratan de que de qué les han enseñado, no saben nada. No saben esta parte de protocolos. Porque allá en la clínica agarra y enseña esto. Preguntaría, el síndrome nefrótico, ¿por qué me causa un edema agudo de pulmón? Bueno, ya he hecho nefrología con el doctor Sánchez, me parece, ¿sí? Entonces, a ver que no lo de síndrome nefrótico, ¿qué cosa ocasiona ahí? En el síndrome nefrótico, ¿qué cosa? Proteinuria. ¿Y si hay proteinuria, cómo te dan mis proteínas en la...? Y ese hecho me puede llevar a edema agudo de pulmón. Por tanto, la presión hidrostática va a predominar y el líquido solidamente artificial. ¿Qué me ha permitido explicar esto? Lo que he aprendido de base. ¿O no, jóvenes? A ver, continuamos por aquí cualquiera. Sobrecarga de volumen. ¿Por qué no puede llevar un edema agudo de pulmón? Paciente normal, llega a hacer operaciones con el piso, el médico le indica litro y medio y se equivocó y le metió 5 litros. A las 2 horas le metió 5 litros, se pone el paciente queda normal y cuando ya se edema agudo de pulmón. Y por eso que nosotros hacer operaciones, niños que entran muy pequeñitos tienen que entrar con volutrol. Porque si me descuido, el volutrol es un sistema de infusión de volúmenes, por más que tú te despides no va a pasar más de 6 centímetros. A lo que si entro con mi botella de 1 litro, me descuido y puede pasar 1 litro. Y es un niño de 4 o 5 meses no más. No puedo liquidar ese niño en menos de 15 minutos. Porque me descuido de la llavecita y digo, de que ayer el litro se me pasa 5 minutos y 10 minutos. Dependiendo de la boca que tenga. Si la boca es bastante gruesa, el fluido va a ser también puede tener la resquilla. Si la boca es muy pequeña, va a demorar mucho más en salir el fluido, de mayor resistencia, porque el radio es menor. Entonces, ¿por qué este joven que se puso 5 litros en media hora de insuficiencia cardíaca si no tenía que un volumen? Insuficiencia cardíaca por exceso de volumen. Y la insuficiencia cardíaca que ha llevado a aumento de la presión en la arteria pulmonar. Y eso que ha llevado a mayor presión hidrostática y mayor estado de porque ese joven no tenía nada en el corazón. Por eso no tenía paso a la hora. Entonces, es esto lo que ustedes tienen que ver con. Si vamos preparados en eso, la medicina termina siendo un móvil para ustedes. Doctor, disculpe, no entendí la parte en la cual dijo nosotros al pasar demasiado volumen al paciente, provoca un edema de pulmón. O en nuevo prohibido que doctor, ¿qué es lo que se ¿De qué depende la persona? ¿Qué? Entonces, yo voy a empezar a preguntar. ¿De qué depende la persona? Entonces, la persona de qué depende. Entonces, esa función periférica con el gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco de que está metido, y yo le metemos a volumen, aumenta la misma frecuencia. Y ese corazón que está acostumbrado a manejar 5 litros, de un momento a otro vas a manejar ¿cuánto? 10 litros, no va a alcanzar. La insuficiencia cardíaca primero y después el algo de pulmón.
Plagas, ¿sí? Y ahí empiezo a aplicar la ley de Frankenstein. El edema agudo del pulmón, esta ley de Frankenstein. ¿Se dan cuenta cómo la medicina es tan sencilla? Con este gráfico puedo explicar los dos tipos de edema. Y es lo que tengo que llegar a buscar para los pacientes. El primer tema que hemos tocado, el nitrógeno. Pero con lo de la botella de champán, ya no tengo que más. Cuando nos pregunten de aquí de 20 años, recuerden su presión, su humildad, temperatura. Cuando me pregunten de modo pulmón, viene a mi cabeza este y no tengo por qué estar dándole tantas vueltas al tema. Aquí que viene. En el edema agudo del pulmón, ¿qué habrá pasado en este dibujo? ¿Qué pasó en el? Porque después del edema agudo del pulmón, este dibujo para mí me está, voy a explicar los dos temas. Por vez, cuando uno es yo hiciera edema agudo del pulmón, este dibujo lo tendría parado ahí por y medio. Cuando se lo volviera a la empresa para un dibujo, ¿cómo explicaría esto? Si fuera un edema no cardiogénico, ¿dónde tengo el problema? En la presión hidrostática, que llega a crecer a la presión oncótica y se da un mayor peso. Entonces, de aquí las 4 presiones que tenía, porque cuando les vamos a acordar, esto de Starling dice, depende, la filtración de qué depende. Del enfrentamiento de la presión hidrostática del capilar y la presión oncótica del capilar. Y afuera también presión hidrostática y presión oncótica. Del juego y las presiones negativas que tienen intermedio. Del juego de estas 4 va a depender si hay filtración o hay reabsorción. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos. Si aquí tuviera una mayor presión hidrostática, ¿qué voy a hacer aquí? Va a tener más. Por lo tanto, voy a tener más líquido en la tiene problema. Aquí está. Aumenta la presión hidrostática. ¿Sí? ¿Qué me puede llevar eso? Insuficiencia cardíaca, estenosis mitral, sobrecarga de volumen que hemos hablado ahorita, ¿sí? Y obstrucción de la vena cava. Eso me puede llevar a un edema agudo del pulmón de tipo cardiogénico, por aumento de la presión hidrostática. El otro, el no cardiogénico, ¿qué ha caído ahí? La presión oncótica. Una hepatopatía, un síndrome nefrótico, un malnutrido, ¿sí? Pero aquí, ¿qué otra situación me puede llevar? Cuando hay pacientes con oncológicos que los irradian, ¿sí? Le daña la membrana alveolo-capilar y el paciente a las horas aparece con edema agudo del pulmón. ¿Qué cosa es lo que pasa? Ahí no hay un problema de volumen. Ese paciente no tenía insuficiencia cardíaca, ese paciente no tenía estenosis mitral, no tenía varias cosas, ¿sí? Es solamente un cáncer de pulmón. Terminó con un edema agudo del pulmón después de haber irradiado. Sus proteínas también no han desaparecido en el pulmón. Entonces, ¿qué pasa con el edema agudo del pulmón? Porque se ha dañado la membrana alveolo-capilar. Y al haberse dañado la ha vuelto más filtrada, se ha filtrado más. Por eso le pregunto a su compañero, ¿hay proteínas en uno? No, porque la membrana está intacta. En el otro sí hay proteínas porque la membrana se ha dañado. ¿Sí? Bueno, la medicina es sencilla, no es difícil. La medicina no es para gente, la medicina es para los inmortales como nosotros. Y todavía un poquito con menos inteligencia. ¿Cómo voy a vencer eso? Con perseverancia, con disciplina, con orden. Porque si soy medio limitadito y estoy indisciplinado, desordenado, y siento de más. Puedo ser muy inteligente, pero desordenado puedo ser la inteligencia me va a ayudar. Pero estoy al borde con la inteligencia, no puedo darme el lujo de ser desordenado. Tengo que ser disciplinado. Con la disciplina y la perseverancia, pues la perseverancia me lleva
lleva al éxito, ¿no es cierto? Esos son para los normales y para los que somos un poquito más abajo. Si no persevero, no voy a triunfar. El que es un genio, pues escucha y aprendió. No tiene que ser disciplinado, ordenado. El que se fuera disciplinado y ordenado, tiene mucho más. Y cuando, ¿qué otro problema podría haber para el de pulmón? El problema, lo que se ha filtrado, ¿por dónde va a regresar? Por lo linfático, ¿verdad? Una obstrucción linfática también puede causar edema. Aquí, el dibujito. Edema agudo del pulmón de origen cardiogénico. Aumenta la presión arterial, aumenta la presión venosa pulmonar, aumenta la presión hidrostática del capilar pulmonar, aumenta la presión en la misma circulación y edema. Aquí, ¿cómo se va a ir formando? Y fíjense el cuadro clínico, dibujo aquí. ¿Qué es lo que ha pasado? Alveolo, membrana alveolo capilar. ¿Qué ha aumentado ahí? La presión hidrostática. ¿Qué me lleva a eso? A que se filtre más. Ese líquido se va a acumular en el intestino. ¿Dónde después se va a ir acumulando? En el alveolo. Y ahí se desprende fácilmente el cuadro clínico. ¿Qué encontraría en ese tipo de paciente? Porque la medicina no es un invento, esta medicina es secuencial. Cuando pasen al clínico, es el tiempo que se den vacaciones, estudien fisiología y fisiopatología, y les aseguro que con eso tienen el éxito seguro. Pero si suben con fisiología y fisiopatología deficiente, van a sufrir jóvenes. Van a ir a lo que me salga, no importa el hombre, a lo que me salga, salir. Llegar a la playa como sea. Y apenas llega y voy a morir en la playa. Pues, ¿para qué nadar tanto para morir en la playa? No vale la pena. De 7 años para el título de los 7 años y no se ve qué hacer. Esto es como haber esforzado, no sé tanto, para morir en la playa. No tiene mucho. Mejor no hubiera ahorrado, me hubiera ahorrado mucho. Gastos, tiempo. No sé. Aquí el cuadro clínico de edema muy de siguiente. Dice, se formó, al inicio no hay problema de oxigenación, no hay problema de ventilación. Pero a medida que se va acumulando líquido, ¿de qué decimos que dependía la difusión de los gases? Del grosor de la membrana. Y esta membrana se ha engrosado. Por tanto tengo problemas de difusión. Y peor todavía si aquí se empieza a acumular líquido. ¿Sí? Entonces, edema intersticial, ¿tendré problemas con ingreso de oxígeno? Sí, ahí está, hipoxemia. ¿Tendré problemas con eliminación de CO2? Sí, está en ese error. ¿Tendré problemas con qué hace mi organismo para empezar a solucionar ese problema? Tengo que empezar a recurrir a una mayor frecuencia respiratoria. ¿Qué viene? Estoy en una situación de estrés, viene la descarga simpática. El paciente tiene que hacer, ¿por qué empieza a tener diaporesis, sudoración por medio? Porque empieza a hacer trabajar mayormente el músculo respiratorio. Entonces entra en agotamiento. Hipoxemia, hemoptisis. El paciente llega a esta cuestión. Fíjense cómo va avanzando el problema. Este líquido que está aquí empieza el paciente a eliminar por vía oral. Un líquido como lavado de carne, medio rosado, espumoso. Y todavía viene a preguntar por qué es espumoso, porque tiene oxígeno. En medicina todo tiene explicación joven. En medicina no hay sabio, solamente personas bien leídas y con una buena lógica. Y así es como, este debería ser mi resumen cuando voy a llegar al examen. Si no lo hago yo, están los libros, pero tengo que saber interpretar. Tengo que saber qué rutas ha seguido este autor. Dice, insuficiencia cardíaca izquierda, ¿qué significa? Menor frecuencia cardíaca, menor gasto cardíaco. ¿Qué lleva eso? Menor gasto cardíaco, congestión pulmonar. Si hay congestión pulmonar, ¿qué me lleva? La presión venosa central. Todo esto, sí. El edema agudo del pulmón, ¿qué es esto que nos interesa? ¿Sí?
sería el problema de un hospital cardíaco, pero lo que me interesa en este momento es el edema agudo del pulmón. ¿Qué está pasando en eso? Dice edema agudo del pulmón, ¿por qué? Porque hay un trasudado alveolar. Ese trasudado alveolar, ¿en qué se traduce? Como mi estetoscopio y empiezo a sentir que hay extensores alveolares. Créditos sucréditos. Ese tema pulmonar que me ha llevado a engrosamiento de la pared bronquial, me lleva a broncoespasmo, empieza a presentar sibilancias, empieza a presentar tos. Este tema pulmonar que me ha llevado a hipoxemia. Si me lleva a hipoxemia, ¿qué me lleva? A menor eliminación de CO2. Si me lleva a menor eliminación de CO2, me va a llevar a acidosis, caída de pH. Este mal intercambio de gases, ¿a qué me lleva? A caída del oxígeno, me lleva a hipoxemia. Cianótico. Este trasudado pleural, como el endoscopio de derrame pleural. Entonces se van dando cuenta de ver al paciente, y esto es lo que hago cuando veo a un paciente, tiene sibilancias, tiene cianosis, tiene dermatitis. Entonces, ¿cuál es la madre de todo esto? Esto de aquí. El no cardiogénico, ¿qué ha pasado? ¿El problema de quién es? De la membrana, ¿sí? Por lo tanto, la presión hidrostática sigue siendo igual. La oncótica más bien va a ir disminuyendo porque se está filtrando proteínas al intersticio y empieza a salir líquido. ¿Sí? Pues se aumenta la permeabilidad capilar causada por interleucinas 1 o 8, factor de necrosis tumoral, se filtra el plasma y proteínas hacia el espacio intersticial. Cuadro clínico disnea. ¿Qué es esto de lo que hemos visto? Esto es lo que van a aprender en serología. Y para poder explicar esto, a ver si a la joven le preguntaría, ¿qué paciente hace en serología disnea? Primero, el concepto de disnea. Sensación desagradable, sensación subjetiva de falta de aire, por ciento que me faltaba. Explícame por qué tiene disnea este paciente. No puede ser porque está nervioso, pero no descarte esa posibilidad. Es un paciente que tiene con problema que lo ves que tiene expectoración rosada, con espuma, dificultad respiratoria, cianótica. Entonces te va llevando a este problema. Diagnóstico, no nos interesa. Tratamiento tampoco. Y se dice, ¿cómo el tratamiento se va desprendiendo de las secuencias que tú estás viendo aquí? Tú conoces el mecanismo y vas parchando con tu medicamento por aquí. Ahí está. ¿Cómo aplicamos el edema agudo del pulmón? Estándar, ¿verdad? Y está el señor Starling, que no ha hecho hace más de 100 años. Principios, ahí está. Las presiones que deben existir. Presión coloidosmótica, precapilar 27, capilar 27, postcapilar 27, no varía. Aunque esto sería un poco decir que no varía, yo diría que sí varía. Porque aquí estás perdiendo líquido. Y a medida que vas perdiendo líquido, vas aumentando proteínas, se va concentrando más. Pero ya déjalo ahí, 27. Pero no disminuye. La presión hidrostática sí va a ir disminuyendo. En el precapilar 42, en el capilar 27 y en el postcapilar 12. Por eso la sangre fluye por este sentido. La sangre va del lugar de mayor presión al sitio de menor presión. Por eso en la primera parte del capilar, ¿qué se da? Aquí, con este dibujo. En la parte precapilar, ¿qué se daría? ¿Filtración o reabsorción? Filtración, ¿por qué? Porque la hidrostática está ganando. Y
Y en la parte postcapilar, ¿qué cosas se da? ¿Qué predomina? ¿La reabsorción o la filtración? ¿Por qué? Porque aquí hay mayor proteína. Barrera neurocapilar, nada nuevo por estos jóvenes, oxígeno CO2, pasando de esta manera. Mecanismos, ya tenemos la de estatus. Presiones negativas en la base inspiratoria se comportan a modo de bomba de succión. Este es un pulmón normal, ¿cómo va a pasar? ¿Sí? Dos tipos de edema de pulmón, cardiogénico o no cardiogénico. El mismo dibujo que vimos anteriormente. Este ya lo está enfrentando. El cardiogénico, el problema de dónde era. Presión hidrostática, y aquí está con flechitas, me está diciendo la sangre, el plasma que está fijando al intersticio y después al alveolo. ¿Y aquí qué cosa está pasando? ¿Cuál es el problema aquí? El no cardiogénico. Ahí está. ¿Por qué hay una mayor permeabilidad? Porque la membrana se ha dañado. Los poros se han puesto más grandes, empiezan a pasar proteínas. Y de acuerdo, cuando hablamos de edema de pulmón, entonces dice hemoptisis, ya no solamente está pasando proteínas, se empiezan a pasar glóbulos rojos. Por eso lo que empieza a creer el paciente ya tiene glóbulos rojos y empieza a adquirir otro color. Porque ya hay glóbulos rojos. Y ese glóbulo rojo se está filtrando de esta membrana neurocapilar que nunca debió haber pasado. En este no tengo ese problema porque no pasa glóbulo rojo. Entonces ya vienen a ser distintas las características de un edema de pulmón, de un cardiogénico, de un no cardiogénico. Simplemente por decir, ¿de qué? ¿Cómo era tu expectoración? Doctor, era no transparente espumoso. Ya me está diciendo esto. Doctor, era espumoso, al inicio claro, después ya como lavado de carne, y ya después como ya fuera sangre, ya había glóbulos. ¿Está diciendo qué? Se está yendo por el no cardiogénico. Ahí las causas del cardiogénico, aumento de la presión hidrostática. El no cardiogénico, ahí está. Ahí está. ¿Cómo es, para que no me olviden, cómo es la expectoración de el no cardiogénico? Coloración asalmonada. Ahí me está pintando una rosa rosadita o bonita. Así es lo que estoy, pero es espumoso, porque tiene oxígeno. Y se va a volver más rosado a medida que va saliendo mayor cantidad de glóbulos. Ahí está el salmón, de ese color. En el anterior es un líquido, pero no tiene este color. Manifestaciones clínicas y después de deducir cuál es el medicamento. Vamos por el último. Mal de altura. La señorita Catherine Cortos. ¿Qué nos puede comentar del mal de altura? ¿Qué hay de mal de altura, niño?
primer examen por experiencia por diagnóstico. El primer examen, el otro. Segundo examen, un poquito más complicado. Tercer examen ya es complicadísimo. El siguiente examen no estamos, sería listo. El siguiente examen, primero. No estoy arriba de 14, ya estoy equilibrado. Saco este primer examen, estoy jalado, ya no, yo diría que directamente ya no. Saca menos de 10 en este primer examen, ya fuiste. Porque en el segundo se va a repetir otros 10 y en el tercero se va a venir con 6 de música. Así que Juan se aprovecha el primer examen. En este primer examen se sacan 18 y ya pues ya me sale por se debemos cumplir nada más. 18, lo saco. Tenían cuánto para probar. 11, ¿sí? Tenían 13 puntos. Seguro me saco 7 y el otro 6. A ver, vamos. A ver, la señorita Vanessa Ojeda. Lo mismo. ¿Qué dice el dibujo? Agarran los trazos, más o menos. Dice, definición, falta de adaptación de nuestro organismo, la falta de oxígeno, por lo que mira el artículo, ¿sí? ¿Qué pasa? Ya no es la presión de 760, ¿verdad? La concentración de oxígeno no ha variado, sigue siendo igual. Lo que ha variado es la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Porque ya no es 760, es 500, y el oxígeno es 21%, voy a seguir encontrando 21 moléculas de oxígeno en 100 que capture, pero su presión ya no es igual.
tendrá el tórax más amplio? ¿Uno que llega a la costa o uno que llega a la sierra? ¿Por qué? ¿Qué explicaría eso? De que viene de la sierra tiene un tórax mucho más amplio que de la costa. ¿Qué explicación tendría? ¿Por qué tiene que tener un tórax más amplio? Cuerpo respiratorio, entonces por la biofísica, como usted llama, de mi parte en teoría nunca había problemas, ¿cierto? No hay un problema físico, me refiero, no un problema de otro tipo. ¿Por qué? Porque mi objetivo no era que aprendan a resolver problemas. Me interesaba que capten el concepto para poderlo aplicar en mis obras. Porque con la profesora Pérez creo que le metía problemas, no húmedos y cosas, formación. Entonces me dijeron, nos interesa la biofísica, no las matemáticas, nos interesa aprender el concepto y aplícalo al ser humano porque les da permitir entender al ser humano o cualquier animal de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es una ley de la física? A mayor presión, menor volumen. Pues a mayor presión en la costa, menor volumen de caja torácica. Y cuando le voy a la sierra, menor presión, mayor volumen. Así de simple. Así de simple. ¿Y por qué el de la costa tendrá su hemoglobina de su hematocrito de hemoglobina de 15? Y el que viene de allá de la altura tiene 18, 19. Que necesito más glóbulo rojo para poder transportar los componentes. Entonces ya voy encontrando la diferencia entre uno y otro. Entonces regresemos a lo nuestro, ¿sí? Dice, más de altura es la mala adaptación de nuestro organismo porque hay falta de oxígeno. Porque ya no es la presión de 160, me parece, ¿sí? Ya ha bajado. ¿Qué palabras tengo que poder explicar esto? Y así como tengo que explicar un tema que entro, ¿cuáles son las palabras en las cuales va a girar mi pensamiento de este momento? Entonces, alveolo, hipoxia, hipoxemia, y a mi mente vino con esas palabras de los cuales. Esto dice en Colombia, ¿eh? Ahí están los alpinistas. ¿Qué cosa se va a afectar? Dice, se afecta el sistema circulatorio, el respiratorio y el sistema nervioso. Básicamente, anatomía, empieza a explicar lo que está explicando, por qué tiene unos pulmones más grandes, por qué tiene una hemoglobina más alta. ¿Qué cosa es lo que va a suceder? ¿Dónde va a girar mi pensamiento en este momento? ¿Frecuencia cardíaca? La respiración, porque va a alterar mi frecuencia cardíaca, ¿sí o no? Sí, ¿cierto? Se va a alterar mi respiración, sí. Se va a tener presión arterial, sí. Por el edema del pulmón que cause, sí. Producción de glóbulos rojos, sí. Entonces, ¿cómo viene? De 8.000 pies a 2.500 metros por el nivel de mar. La presión atmosférica está alta. ¿De qué tipo será la hipoxia? Hipovarosa. Porque ya le puso falta de oxígeno, ¿por qué? Hipo baja. Presión baja. Ahora, entonces, si me pones este apellido, ¿habrá otro con distinto apellido? ¿Habrá otro tipo de hipoxia? La hipoxia por falta de glóbulos rojos, ¿la falta de glóbulos rojos me llevará a hipoxia? Entonces será hipoxia anémica. Esta hipoxia, cuando la célula está
intoxicada con cianuro me llevará a hipoxia? Sí. Pero estoy diciendo que hay distintos tipos de hipoxia. Entonces, cuando hay esta hipoxia hipovaria, aquí no hay problema de hemorroides, ¿sí? No hay problema de intoxicación, no hay problema de membrana capilar. Aquí hay hipoxia, hay poco. ¿Por qué? Porque me he ido a mucha altura y hay poco oxígeno. Todo lo demás en mi cuerpo está bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa? ¿Cómo va a recurrir mi organismo? A hipertensión pulmonar. ¿Por qué hablo de hipertensión pulmonar? Y esto es lo que deberían haber explicado a los jóvenes. ¿Sí? Y cuando pregunto eso, ya me imagino que lo que está escrito aquí no está por el camino correcto. ¿Sí? Ya deduzco ya, el Fresh hecho de veces agarro, de ver el gráfico nomás. Me voy a ver quién es el nombre de Dios. He escrito mucho, ya. No hay gráfico, no. Pero alguien que tiene gráficos se decía le un poco más de atención. Y si es escrito alto, bueno, ¿cómo debería ir más o menos? Digo, a ver, hipoxia hipovárica, entonces en la aplicación, me he ido a una altura donde por menor presión atmosférica es de 760, es por decir 400, ¿sí? La presión parcial de oxígeno ya no es 160, es mucho menos. Entonces, ¿por qué hablo de hipertensión pulmonar? ¿Por qué hablo de hipertensión pulmonar? Ustedes han leído el tema y han leído hipertensión pulmonar, ¿no es cierto? ¿Por qué hablo de hipertensión pulmonar? Bueno, debido a la hipoxia y la concentración de oxígeno, los vasos se dilatan. Y a la vez con su dilatación aumentar el flujo sanguíneo, entonces enviar más flujo sanguíneo, claro, al tener más flujo sanguíneo, llegaría más, aumentaría la presión capilar. Hay una construcción de los vasos pulmonares. Una construcción de los vasos pulmonares. Te dijo vasodilatación, ¿no es cierto? ¿Por qué? La medicina es la disciplina de lo que es. ¿Por qué? Y nunca van a tener ese por qué. Cuando un comediante en los brazos, y hasta aquí puedo contarte, a bailar las cosas. Y tú vas a decir, ¿por qué? ¿Y por qué habría vasoconstricción pulmonar? Porque el pulmón quiere redirigir la sangre hacia las áreas del pulmón que están mejor ventiladas. Claro, ¿qué es el equilibrio? ¿Qué dijimos en comparación con la circulación sistémica? En la circulación sistémica, ¿qué pasa si agarro y con un anillo muy angosto se queda el dedo y lo ponen así? ¿Cómo voy a ver su dedo después? No. Hinchado y cianótico, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado ahí? Ha hecho vasodilatación. Por eso el dedo sigue hinchado. ¿Objetivo qué cosa? Darle más oxígeno que tú quieras. ¿Sí? Pero si no, la idea es salvar la ley, dice, tengo oxígeno, ¿y cómo voy a meter más oxígeno? Darle vasodilatación, disminuye la resistencia vascular. ¿Sí? Por eso el dedo responde de esa manera. Pero el pulmón no responde de esa manera. ¿Sí? El pulmón es como si yo le dijera, ¿sabes qué? Aquí tengo sangre, este pulmón no ventila, y este pulmón sí ventila. Si yo fuera una persona inteligente, no te voy a matar sangre. Al que ventile, porque no ventila. Entonces, ¿qué hago aquí para que no vaya a ser vasoconstricción? Y la sangre, aquí ¿qué hago? Vasodilatación para dirigir la sangre. Es lo que es el pulmón, por eso dice hipertensión pulmonar. Pero como el problema es que los dos pulmones, los dos hacen hipertensión pulmonar. Entonces, como consecuencia, ¿qué va a tener que hacer? El pobre corazón empieza a sufrir las consecuencias, porque tiene que empezar, ese ventrículo derecho tiene que empezar a pelear contra la resistencia vascular pulmonar que ha aumentado. Ya le estás complicando el problema, ya le está complicando la vida del ventrículo derecho. Entonces, hipertensión pulmonar. Hay una respuesta ventiladora deficiente, ventilación alveolar inadecuada. Ventilación alveolar inadecuada. ¿Sí?
¿Por qué hablamos de ventilación alveolar inadecuada? Justamente porque los gases están más dispersos. Porque cuando tenía mi alveolo así, metía oxígeno 21%. Cuando me voy allá sigo metiendo 21%, pero para tener 20, como cuando estoy en la costa, aquí tengo 100 moléculas de oxígeno. 100 moléculas de gas en el mismo gaso, así de este tamaño. 21 y el otro 79. Pero cuando me voy allá, ya no voy a tener ni cavidad de ese tamaño. Va a ser más grande. Porque ventilación alveolar inadecuada, ya no, mi alveolo ya no me da más para poderse expandir más. ¿Sí? Después viene sobre producción de endotelina, que viene aquí. Ruptura de la barrera pulmonar y de los vasos sanguíneos. Ruptura de la barrera pulmonar de gases sanguíneos. Acumulación anormal de glóbulos rojos y plasma. Acumulación irregular, ya viene el edema agudo del pulmón. Alteración del intercambio de gases. ¿Sí? Si no hay tratamiento de centro al viene el paciente. ¿Sí? Pues aquí ya tenemos. Todo empieza por una hipoxia hipovárica. Y como decía su compañero, tendrán que aumentar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, sí. Y a medida que tengo hambre de oxígeno, ya no entro a 12, entro a 16, a 20, ¿sí? Y me voy a agotar. Después, ¿qué cosa más? ¿Qué cosa estoy haciendo? Revolviendo CO2. Estoy entrando qué cosa. Acidosis o alcalosis. Alcalosis respiratoria. Ese barril de CO2, ¿qué cosa más me ocasiona a nivel cerebral? ¿Por qué empiezo a tener mareo? ¿Por qué empiezo a tener mareos? Pero yo le digo ahorita a sus compañeras, a una niña, agarra y empieza a correr. En un minuto de mentiras sin veces. ¿Qué cosas he hecho? ¿Qué cosas he hecho 12 veces normalmente? Ahora tengo 50 veces mentiras. ¿Qué cambios son ocasionados que tú ventiles ahora 50 veces? Has barrido solo. Y después de las 50 veces que te sientes normal, te sientes medio mareado. Porque ¿qué ha pasado? Porque has hecho vasoconstricción cerebral. Y al hacer vasoconstricción cerebral, tu cerebro está menos irritado. Y es lo que viene en lo que se va a la altura, el sistema afrontado. Cuando los bolivianos agarran y nos llevan a los brasileños, los argentinos a jugar a lo más alto de Bolivia. Menos capacidad de razonamiento, de problemas de oxígeno. Pues en algunos países, la más de esa altura no se podía jugar. Y viene toda una serie de problemas, pero no solamente eso, ¿sí? Mira, hipoxia hipovárica, hipoventilación. Porque el nivel has aumentado, pues has disminuido el CO2. Y un factor que determina que tú ventiles más o menos depende de la presión de CO2. Y a nivel central, ¿de qué dependía la regulación? De iones hidrógeno. Si tengo menos CO2, tengo menos iones hidrógeno. Entonces, a nivel periférico tengo menos CO2, menor estimulación de los quimiorreceptores periféricos. A nivel central, ¿quién es el primer estimulante? Los iones hidrógeno. ¿Y de dónde viene el ion hidrógeno? Del CO2. Si tengo menos CO2, tengo menos iones hidrógeno. Estoy deprimiendo al periférico, estoy deprimiendo al central. Por eso dice hipoventilación, mi frecuencia cardíaca disminuye y a su vez mi respiración se vuelve más superficial. Estaría bien que empiece a hipoventilar, paso mi frecuencia de 12, la paso a 6. La puedo hacer, pero ¿qué significa eso? Tendría que hacer mi respiración más profunda. Ya no tomar 500 centímetros de ventilar, sino 700 o 800. Y podría disminuir mi ventilación al minuto, sigo siendo los
5 o 6 litros por minuto, pero varía de frecuencia y aumento de volumen. Ahí por retención y redistribución de líquidos, aumento de la actividad simpática, tengo expresión estresante, hipoxemia, mala circulación cerebral, lleva a edema cerebral. No solamente a edema, sino a isquemia cerebral, mucha vasoconstricción. Accidente cerebrovascular, puede fallecer. Entonces ya podría fallecer por este camino, ¿no es cierto? El otro camino que le va a llevar a la muerte es problemas cerebrales. Dice, habitantes de la tierra baja que ascienden a una altitud. ¿A qué problema están metiendo? A que desarrollen edema cerebral. Hemos visto el mecanismo de edema cerebral, ¿sí? Vasoconstricción, mala oxigenación, edema pulmonar de gran altitud, también es mucha explicación, hipoxia aguda, deterioro, trastorno del sueño, faringitis. ¿Por qué habla faringitis y bronquitis? ¿Por qué habla faringitis? ¿Cómo es el aire de la mayor altitud? ¿Cómo es ese aire? Es seco. Me empieza a secar la faringe, los bronquios, después empieza a parecer contoso. Porque ¿cuál es la función de la vía aérea superior? Humedecer y calentar el aire. Es simple, cuando agarramos y nos dormimos, nos vamos a dormir, el día siguiente nos despertamos que nos sale de la garganta. Porque no hemos respirado por la nariz, hemos respirado por la boca. Ya nos estaba pasando aire seco de frente a la faringe. Y la faringe no está acostumbrada a recibir aire seco, sino está acostumbrada a recibir aire ya caliente, humedecido y filtrado. Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar en estos pacientes de mal de altura? ¿Sí? Problema de edema cerebral y edema pulmonar. Ese paciente con qué manifestación va a tener, ¿sí? Cefalea, fatiga o debilidad, náuseas o vómitos, vértigo, mareo, pérdida de apetito. Alteraciones de esfera mental por problemas cerebral, problema de conciencia, ¿qué cosa es ataxia? ¿Qué cosa es taxia? ¿Qué cosa es taxia, jóvenes? 20 días del examen no pasado. Desequilibrio en la coordinación. ¿Cómo? Desequilibrio en la coordinación. ¿Cómo es? ¿Qué es taxia? Ataxia o falta de coordinación. Taxia es coordinación. Sí, coordinación. ¿Reflejo principalmente de qué estructura era? El cerebelo. Porque el cerebelo es el coordinador de nuestra actividad. A nivel pulmonar, ¿qué voy a encontrar? ¿Sí? Si me dicen el mal de altura tiene dos cuadros más notorios. Uno, problema del sistema nervioso, por la secuencia de hemos visto. ¿Y cómo se manifiesta clínicamente? Con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Y el edema agudo del pulmón, ¿cómo se manifiesta? Por esto, por esto, 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 por esto, esto. Creo que ya hemos terminado. Nos queda pendiente, no queda pendiente esta obra de ustedes, hacer los de espirometría en problemas objetivos y subjetivos. ¿Sí? ¿Qué cosas se alteran en los objetivos? Con los deberes prácticos, un cuadrito arriba, cómo está en el objetivo, cómo está en el objetivo, cómo está el mixto, aumento, disminuye el consumo. Podemos usar al segundo, al 575, el índice de sistema, ahí
no hubiese ninguna pregunta, hubiera terminado. Yo no me molesto si me llaman y me dicen, doctor, no entiendo eso. Se puede explicar, si la respuesta es breve, se la doy al momento. Si quieren mucho más, en las clases del día lunes. El día lunes hago percusión y transporte de gases y el día martes estoy haciendo explicación básica y habríamos terminado conmigo. El día miércoles el doctor Paredes viene a hacer clase con ustedes. Y el examen de este viernes que viene a los viernes. El examen es el examen es el día 17. El día 17 y el día 20 tiene clase con el doctor Paredes haciendo digestivo y después el ok. Y después creo que termina el 21, ¿verdad? Entonces conmigo empezamos nuevamente, nos encontramos el 10 de febrero. ¿Cuándo, doctor? 10 de febrero. Para hacer la parte de neuropsicología. Y el examen el día 21 de febrero. Se supone que el segundo examen debe ser el 7 de febrero.